Buenos días. Ustedes llevan muchos años, casi décadas se puede decir, denunciando las prácticas de Eusbank, ¿no? Sí, denunciando sobre todo un elemento fundamental que era el que como asociación de consumidores que es ADICAE nos preocupaba, que era el falso carácter de asociación de consumidores al que recurría Eusbank. Es decir, usaba esa denominación y esa apariencia, la de asociación de consumidores, como pantalla a través de la que explotar el resto de sus negocios, que en realidad ADICAE, en general, si eran más lícitos o menos, no era nuestro interés ni nos ha preocupado, pero sí que se produjera ese engaño generalizado hacia los consumidores, hacia la sociedad, hacia las instituciones, usando esa denominación, esa calificación que ya en el año 1997 denunció el presidente de ADICAE en una revista de tirada nacional, la revista antes llamada Inversión, y que generó una demanda de Eusbank por haberle calificado como chiringuito, demanda que finalmente ganamos porque el Supremo nos dio la razón y nos dijo que podíamos llamarle chiringuito porque toda su operativa correspondía a esa denominación. Y yo le pregunto, ¿cómo es posible entonces, con todos estos antecedentes, y que esto se haya mantenido hasta la actualidad, ¿no? Porque y usted dice, o ustedes como ADICAE dicen, los bancos son corresponsables de esto, ¿por qué? Bueno, lo decimos porque aquí habría que decir que hay tres patas, además de los que tienen estas imputaciones de extorsión, de fraude, de estafa. Hay una responsabilidad muy clara de unos bancos que han estado 20 años soportando, manteniendo el negocio de Luis Pineda, que han estado manteniendo más que el negocio de Luis Pineda, han estado manteniendo la ficción de una supuesta asociación, han estado pagándole algo que seguramente para los bancos, pues 300.000 euros, 600.000 euros al año eran migajas, por ejemplo para Caixa, por ejemplo para Santander, y han cooperado de esta manera al engaño. Y uno, cuando es víctima de un chantaje o de una extorsión, lo que tiene que hacer es denunciarla. No se sabe por qué no la han denunciado en su día, si es que lo han denunciado ahora, por qué en un momento valía, por qué después dejó de valer. Desde luego está claro que hay una responsabilidad y tienen que dar explicaciones de estas entidades, y esperamos, no sabemos si la Fiscalía o el juez Pedraz llamará a declarar al presidente CaixaBank, a la presidenta de el Santander, de Unicaja, de tantísimas entidades, ¿no? Pero luego también hay que destacar cómo desde el ámbito de las instituciones y la política se le ha dado este reconocimiento también a esta pseudo asociación, a pesar de que se había puesto de manifiesto con absoluta claridad, no digo los delitos, de los que evidentemente, como digo, pues seguramente no había muchas pruebas más que la de los propios implicados, aquellos que pagaban las cantidades, pero sí estaba muy claro el hecho de que no cumplía los requisitos que tiene que cumplir una asociación de consumidores, con lo cual llama mucho la atención también que por parte de las instituciones se le diera la cobertura, se le permitiera estar en los registros públicos, se le permitiera estar en las instituciones en sí mismas, y eso es algo también que es motivo de preocupación, como lo es también que la justicia, ineficaz en muchos ámbitos para los consumidores que ven como años y años sus procedimientos frente a la banca o frente a grandes empresas se demoran, pues tampoco hubiera podido antes meter mano, hay que decir, a una empresa en realidad y a un negocio privado como este. Bien, entonces yo le pregunto, ¿qué cree usted que ha podido pasar en las últimas semanas o meses para que grandes poderes del Estado, como la banca, que usted define, ha hecho o ha permitido, en su opinión, que pasara todo esto, o instituciones del Estado, de repente, de un día para otro, o de una semana, o de un mes para otra, pues desencadenen todo esto contra Eusbank, que ya se sabía, por lo que usted cuenta? ¿Qué ha podido pasar entonces? Sí. Bueno, no lo sabemos. Cuando la instrucción de este procedimiento avance seguramente podremos confirmarlo, pero probablemente lo que ha sucedido es que después de que mucho comentario, que era lo que venían haciendo los responsables, los dirigentes de entidades bancarias, oiga, es que este señor me hace esto, es que algunos a lo mejor han dado el paso de denunciarlo formalmente, de aportar la documentación o los pagos que han hecho, y entonces la Fiscalía y la UDEF pues se han puesto a trabajar, y claro, cuando trabaja la Fiscalía y la UDEF pues es cuando se acumulan todas las pruebas, todos los elementos que indican lo que estaba pasando, que acreditan lo que estaba pasando, y bueno, seguramente también aprovechando una sensación de impunidad que, como en muchísimos casos de fraude sucede, es lo que lleva al final ante la justicia a los responsables de cualquier tipo de actuación, ¿no? Esa sensación de impunidad, claro, 20 años con impunidad, haciéndose fotos con responsables políticos, con responsables públicos, con grandes dirigentes financieros, etcétera, pues hacen que se cometan errores, que se hagan barbaridades o tonterías, incluso en algunos casos, aunque sería muy suave calificar toda esta situación de tontería, ¿no? Pero desde luego... Pero yo le insisto, sí. Permítame,
¿Usted cree que tiene que ver al final el desencadenante de esto con el caso de la infanta? Es decir, que en un momento dado, insisto, estamos hablando de instituciones del Estado, de poderes del Estado, la banca. ¿Tiene que ver, en su opinión, el asunto, la denuncia, el inicio de las actuaciones con la infanta Cristina? Le pregunto. Me va a decir que no lo sabe, pero eso es lo que subyace, y yo le he trasladado lo que subyace. Voy a decir algo más que no lo sé. Lo que voy a decir es que no nos importa demasiado, y me explico. Igual que no nos importan, más que no nos importan como asociación de consumidores, creemos que la investigación de los delitos que hayan podido cometerse o que se hayan cometido corresponde a la Fiscalía y al Juzgado de la Audiencia Nacional. El caso NOS, como consumidores, tampoco nos interesa en esta perspectiva, y desde luego lo que sí tenemos claro es que el caso de Osvaldo era un caso que tenía que haberse atajado muchísimo antes. Ya no sé la vertiente de los delitos, que para eso está la justicia, la policía y la Fiscalía, pero desde luego sí en ese engaño generalizado de los consumidores. Me parecería, digamos, empañar la realidad del debate, centrar el asunto en el caso NOS o en cualquier otro de los casos, porque también tenemos al señor Braulio Medel en los ERE de Andalucía, donde es evidente y parece evidente que se ha pagado, y además con una desfachatez pasmosa este señor dice que no, si llevo mucho tiempo pagando y además lo hace todo el mundo, ¿no? Bueno, en fin, esto expresa sobre todo que podríamos hablar del caso de Braulio Medel, del caso NOS o de muchos otros asuntos, pero el fondo de la cuestión es que esto era una técnica, una táctica generalizada habitual, y claro, llega un momento que es tan extendida que, pues, de una manera u otra, por algún lado, el barco empieza a hacer aguas, y es cuando todas las investigaciones progresan y llevan al punto en el que estamos. Don Fernando, muchísimas gracias. ¿Ustedes también les intentaron extorsionar estos personajes? A nosotros lo que nos estuvo es muchísimos años denigrando, acusando, difamando, pero propiamente nunca se planteó o nunca nos trasladó ninguna cuestión de este tipo, de esta clase, más allá de meternos demandas judiciales por decir quiénes eran de verdad, demandas que al final hemos acabado ganando en todo caso. Si eso se quiere entender como forma de extorsión, nunca nos pidió dinero ni jamás habríamos dialogado en ese sentido. Pero bueno, no creemos que aquí hay una serie de extorsionados que, como decimos, tienen algún tipo de explicación que dar, y por supuesto hay unos extorsionadores que ahí están y ante la justicia deberán responder, claro. Muy bien, don Fernando Herrero, secretario general de AICAE, muchas gracias por habernos acompañado en Madrid Despierta, en Telemadrid. Buenos días. Muchas gracias, buenos días. Bueno.